Y decías, ese sería el conflicto con el campo, el segundo conflicto fue la ley de medios. No, el segundo conflicto, lo de la ley de medios fue... se enojan los periodistas, porque los periodistas... A ver, yo estoy muy mal, porque a mí me putean los kirchneristas y los que están con Clarín. Yo, en una pelea Kirchner-Clarín, un hombre sensato, oportunista, ¿qué es lo que haría? Ver con quién se pone de los dos. Ahora yo verdaderamente creo que lo peor que le puede pasar a la Argentina es que gane alguno de los dos, ¿no es cierto? Yo estaba más para que continuara la pelea y que se estrellaran de ser posible los dos. Pero a la distancia veo que fue una genialidad. Porque fue una genialidad al plantear esta pelea, porque lo sacó de la cancha a todos los otros actores que no sabían cómo pararse en el conflicto. Porque al designarlo a Mañeto como gran jefe de la oposición, en un momento donde no existe la construcción política territorial, sino que la construcción política es ir a la televisión y estar en los medios y demás, el resto tenía que estar en los medios. Para estar en los medios tenían que estar más o menos bien con Mañeto, y entonces ahí el flaco aprovechaba, los amontonaba a todos y les tiraba. Vos decís, construyó a Mañeto, pero digo, ¿no era el jefe de la oposición concreto y real? Pero no, viejo. Esto que decís vos, la política se construye en los medios. ¿Por qué se construye desde los medios de comunicación, que son muy presentes? El resto de la clase política tenía que estar bien con los medios. Estar bien con los medios en la Argentina, ¿qué es? Es estar bien con La Nación, con Clarín y un poco, si vos querés, con Perfil. El resto son casi los medios, están casi todos cercanos al gobierno. Otra genialidad de estos muchachos es no darles pelota a la prensa. ¿Cuál es la política de prensa que tiene el kirchnerismo? ¿Para qué sirve la prensa a los gobiernos? Que es un problema la prensa para todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque la prensa es el intermediario entre el poder y la sociedad. Estos, al no darle ni 5 de pelota a la prensa crítica, pero tampoco le da pelota a la prensa oficial, porque la prensa oficial está para desbaratar y para hacer operaciones políticas contra los adversarios escogidos del gobierno, que en este caso, ¿quiénes son? Clarín y La Nación. En un momento en que el periodista cree que es sujeto de la historia, y a veces objeto de la historia, aprovechan y hacen directamente una comunicación con la sociedad que no pasa por la prensa. ¿Qué es lo que tiene que ver? Hoy yo saco una nota que se llama El populismo cursi, que es una manera de hablarle a la sociedad 2 veces por día, en la inauguración de lo que sea, de un mojón de ruta o lanzamiento de cualquier plan, es el mensaje directo hacia su gente. Y otro acierto, para terminar con los aciertos, es que son los únicos que tienen una política para la juventud, que le hablan al joven. A mi criterio, le hablan como si hubieran hecho una revolución, como si participaran de una epopeya. Les hablan de lo que yo llamo la revolución imaginaria, y hablan como si verdaderamente aquí se hubieran registrado unos cambios trascendentales y estuviéramos casi a las puertas de una revolución. Y ahí también los empaqueta y los envuelve a todo el resto de los muchachos, que son espacios unipersonales, hechos alrededor de alguna persona. Y el peronismo disidente, llamado en aquel momento peronismo federal, me parece que cometió una gran torpeza al irse del peronismo, al generar ese peronismo federal. El Duhalde, que tenía importancia política, era aquel que desde el peronismo decía: yo me lo traje y me lo voy a llevar, yo le voy a ganar, y todo ese tipo de cosas. Al irse, al dejar la cancha grande del peronismo para hacer un partidito de potrero, un picado en el peronismo federal entre ellos, me parece que ya se limitaron. ¿Llegan a dónde?
al punto más alto que llegan es en el acto del City, donde ponen 4 candidatos presidenciales, todos los coordinadores, que era en realidad una asociación de enemigos de Kirchner. ¿Y qué pasa con Kirchner? La genialidad estratégica de morirse. ¿Entendés? Una ocurrencia irresponsable, pero desde el punto de vista estratégico-político, hablo en términos políticos, fue también una manera de eclipsarlos, porque era toda una asociación política que estaba hecha para oponerse contra un tipo que se les va. ¿Entendés? De ahí en adelante... Sí. Jorge, ¿le reconoces entonces? Perdóname que yo te lo cuento de una forma... No, genial, tu estilo, digamos. ¿Le reconoces entonces al kirchnerismo? Haber discutido con el periodismo en tanto sujeto de la historia, haber discutido con los grandes medios en la Argentina, tener política para los jóvenes, en simultáneo decir... Tener oralidad para los jóvenes. Tener también un discurso para los jóvenes. Un diseño. Está bien. Esto se ve sobre todo... Y decís que la oposición... Básicamente nada, son estrellitos unipersonales que construyen política en los medios. Te digo, estás a un paso de hacerte kirchnerista. No, bueno, está bien. Es una interpretación que te... Bueno, pero le reconoces muchas virtudes al kirchnerismo. Te cuento. Yo racionalizo el kirchnerismo. En cierto modo, vivo del kirchnerismo porque lo explico. ¿Entendés? El kirchnerismo, todos estos chicos, amigos tuyos seguramente de carta abierta, ellos reflexionan con un kirchnerismo posterior a la acción, ¿no es cierto? En realidad, el kirchnerismo, con la acción que estos muchachos explican, tiene muy poco que ver. Lo que hace Laclau y este otro, y que todos creen que supuestamente son los ideólogos, es mentira. Porque el kirchnerismo es primero acción, y en todo caso después que los pensadores se desgañiten un poco para ver cómo lo explican. Yo te lo explico sobre la marcha, conozco los personajes, por supuesto que cuesta que te des cuenta de entrada esta pelea, y no creo que haya sido el propósito. Cuando plantean el litigio contra Mañeto, cuando la semana pasada Randazzo sigue y les tira otra vez a La Nación y Clarín, pero prosigue con la misma diabolización de los grupos económicos concentrados y de los grupos comunicacionales concentrados. Y no pega ahí en un hartazgo en la sociedad, porque es un discurso que, viendo cómo funcionó, cómo terminaron las elecciones, uno podría decir que ese discurso tiene que ver también con un hartazgo de la sociedad contra esos medios. No creo, sinceramente no creo. La sociedad, el tema de los medios a la sociedad le importa muy poco. Es otro de los grandes aciertos. No le importa el tema. El tema de los medios le interesa a los periodistas. Le interesa a los periodistas. Ese es un tema, ¿entendés? Yo te digo, acierto desde el punto de vista de la política práctica, ¿entendés? Porque ¿cuánto hubiera querido Carrió que se pelearan con ella? Duhalde, que se pelearan con él. Mismo Rodríguez Sá, que alguien le contestara. ¿A quién le contestaban? A las tapas de Clarín. Digamos, yo hablo en términos políticos. En términos políticos te digo, los condenaron prácticamente a todos hacia el ninguneo y no supieron darse cuenta de cómo era la movida. ¿Entendés? Ahora, ¿qué es lo que hace el opositor hoy? Hoy, yo como digo, no doy consejos electorales y menos gratis, ¿cierto? Consejos no doy. Hoy es un problema de decimales, ver quién es el que va a estar segundo, cómo se sale más decorosamente en este último round que falta, o tratan, que es lo que hubiera hecho un político con una vocación de poder distinta, de quebrar este bloque sólido, compacto, que hoy tiene el 50% y que el 23 de octubre podrá tener el 23 o el 24. Ahora, ¿cómo haces para quebrarlo? Y ya este es un tema más
específico y concreto. Lo que yo creo es que el kirchnerismo, en todas sus caídas, cuando te hablo del kirchnerismo como una historia de recuperaciones, es porque hay caídas. Todas las caídas del kirchnerismo nunca fueron por factores exógenos. Siempre fue porque el kirchnerismo lleva prácticamente implícito, incorporado, un elemento de autodestrucción, una tendencia a chocar la calecita, a estamparse el helado en la frente. Y esto me parece que es un fenómeno nuevo. Yo hablo de cristinismo. El kirchnerismo se terminó. El kirchnerismo, hoy hay, yo lo llamo el kirchnerismo póstumo, bueno, puede ser, me podrán gastar por el título de mi libro, pero hoy es otra cosa. Hoy hay un producto que solamente pudo haber llegado como consecuencia de este kirchnerismo, pero como se revela como algo distinto. Yo creo que Cristina, mientras lo homenajea a él, diariamente le pone 2 vueltas de llave a la sepultura, en aspectos hasta concretísimos. Nunca Kirchner hubiera hecho estos cambios en materia de seguridad, porque en realidad la política de seguridad en la Argentina la manejó Aníbal Fernández con Kirchner, por lo menos los últimos 5 años. Estos cambios, mientras se lo homenajea, o mientras en el mundo de la información comienza a circular la tesis, se acabaron las irregularidades, con Cristina no hay joda, significa que es una manera de demostrar que antes, hasta aquí, hubo muchísima joda. Y hubo mucha, pero demasiada. Y yo no soy afiliado al Partido Justicialista, 10 años de menemismo, yo no soy qué sé yo, una especie de Teresa de Calcuta que se puede llegar a horrorizar con la irregularidad. Pero estos muchachos, te diría que se excedieron. El sistema recaudatorio de acumulación fue atroz. Pero son todos temas que a los que participan de la revolución imaginaria del kirchnerismo lo toman como gastos de representación, no los tienen en cuenta, casi como si fueran los costos de participar de algo que puede ser lo único posible. Siguiendo con esto que vos has planteado alguna vez en tu portal, que digamos es jorgeasisdigital.com, digo, en relación a Clarín, digo, entonces en el último tiempo Clarín se planteó, aceptó esta contraposición con el gobierno y aceptó ese lugar en el cual lo ponía el gobierno. Claro. ¿Ves que ahora después de la victoria... Por eso fue vencido. Bueno, a ver, ¿por qué fue vencido? Fue vencido porque Clarín no estaba preparado para una guerra. Si es por Mañeto y por toda la redacción, estaban para negociar desde ya, no tienen nada que ver con una confrontación. ¿En qué les gana Kirchner? En que les eclipsa la tesis que 3 tapas de Clarín bastan para desmoronar a cualquiera. Bueno, hay un año de tapas, un año de textos críticos, y es como le dijo Moneta, tienen solamente que aguantar 30 o 40 tapas, son muy desagradables, pero más de eso no tienen, se lo demuestra. Ahora, si Clarín hubiera estado preparado para un combate, se hubiera preparado un poco hasta su redacción, te diría, con un cierto arrojo para dar un combate, tal vez el resultado hubiera sido distinto.
Yo no estoy en contra de que Clarín haya peleado. Lo que le critico a Clarín es que peleó mal, que no supo pelearlo. Yo te diría, si estás, vos a veces no decidís estar en una guerra, pero si estás en una guerra, o te vas o peleás. Ahora, si peleás y sos Clarín, tenés que pelear de un modo para que tu adversario, el que te desafía, no llegue por lo menos a los 50 puntos. Si llega a los 50 puntos, es porque tu acción no sirvió de nada. Y en ese marco, ¿cómo crees que sigue? Digo, 4 años más de gobierno, si no ocurriera nada extraordinario. Mira, Clarín, si es por Clarín, negocia hace una semana, hubiera negociado hace mucho tiempo